Bienvenidos a Verdades Bíblicas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Es para mí un placer poder estar compartiendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que Dios dice y lo que Dios dice es verdad. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Nos ministra, es un espejo en el que nos vemos. Hay uno de los segmentos míos donde hablo de lo que es la Biblia y cómo fue escrita, ese tipo de cositas. Básicamente, algo breve habla sobre ella. El tema de hoy es salvación ¿cómo? Mucha gente está muy bien económicamente, se siente feliz, tienen buen empleo, buena casa, buen carro, familia, todo les va bien, hay salud. Y ellos dicen, ¿salvarme de qué? Cuando oyen esas predicaciones, necesitas salvar tu alma, tú necesitas a Jesucristo. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Todo empezó en este libro que está aquí, nos relata cómo fue el comienzo de todo. En Génesis capítulo 1 hasta el 3 nos habla de cómo fue la creación, cómo Dios formó todo, los cielos, la tierra, todo lo que hay, cómo formó al hombre, cómo formó a la mujer y les dio un mandato. A ese mandato ellos desobedecieron y pecaron. Por lo tanto, perdieron su salvación. Para los que creen que la salvación no se pierde, fueron sacados del huerto del Edén y hubo castigo para ellos. Para los que dicen Dios no castiga, sí hubo castigo. Pero sin embargo, hubo también un momento de redención. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, habían pecado y Dios mata un animal o varios y le hace unas túnicas de piel para cubrirlos, lo que tipifica el sacrificio de Jesucristo y que ellos son cubiertos por sus pecados. En Génesis 3:15 hay una promesa de redención. Busquen su Biblia, léanla. Hay una promesa de redención que la simiente de la mujer iba a traer al Salvador del mundo y que iba, aunque iba a ser herido por Satanás, que viene siendo la serpiente, sabemos que es la serpiente por unos textos que hay en el Apocalipsis, y que la mujer pisaría la cabeza de la serpiente, o sea, vencería a Satanás. Eso sucedió en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La descendencia, que era Jesús, fue herido en la cruz del Calvario, pero luego Él resucitó y ahí estuvo su victoria porque venció la muerte y venció el pecado y nos dio salvación a toda la humanidad, a todo el que cree y a todo el que sigue las enseñanzas de Jesucristo. Ok, ¿por qué necesitamos una salvación? Porque cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron, perdieron la eternidad, la salvación, la vida eterna. Su vida iba para donde, según Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos heredamos esa genética de pecaminosidad. Desde pequeño queremos pecar, desde pequeño el niño quiere quitarle el juguete al otro, se pelean. Viene la maldad desde pequeño y todos necesitábamos un Salvador porque íbamos rumbo al castigo eterno. Habíamos perdido la salvación. Sí, porque esta vida son 80, 100 años, 110. Pero la eterna es la que importa. Porque la eterna no son 80 ni 100, son millones de años y seguiremos. Es una eternidad que no termina. La vida no termina. Esa es la importante. Esa es la que es necesario salvar. Porque que seamos felices aquí y que al morir perdamos el reino de los cielos, no hicimos nada. No valió la pena. Realmente importa, aunque pasemos sufrimientos, sacrificios en esta vida, la eternidad en el gozo del Señor, en el reino de los cielos, será maravilloso. Y vemos que como el hombre pecó y toda la simiente pecaron, toda la raza humana es pecadora, todos íbamos para el castigo. Pero en Juan 3:16 Dios hizo una promesa de que nos iba a redimir cuando pasaran los años en la descendencia de esta humanidad. En Juan 3:16 al 18 les quiero leer esto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el segmento anterior yo hablé de lo que es creer. El siguiente versículo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y también expliqué que no todo el mundo es salvo, porque imagínese usted un Hitler que mató a tantos inocentes, no se arrepiente y es salvo también, no hay problema. ¿Dónde estaría la justicia de Dios? ¿Dónde estaría el que dice que Dios al que ama castiga? Pues sí hay castigo, incluso hay perdición, o sea, castigo eterno. Entonces, todos íbamos rumbo al infierno. Dios envía a su único Hijo para salvarnos. Y Él no quería que el mundo fuera condenado. Pero dice en el 18, el que en Él no cree, en Jesucristo, el que en Él cree, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está diciendo con toda claridad que el que no cree en Jesucristo es condenado, ya ha sido condenado. O sea, todos somos condenados y los que creen en Jesucristo, los que creemos, tenemos salvación. Somos lavados de nuestros pecados con la sangre de Cristo. Y si quiere más explicación sobre esto, léase el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías. Y luego léase el Nuevo Testamento, donde tiene 4 veces la historia de Jesucristo y la de los apóstoles, ¿verdad? O muchos otros escribieron. Lo importante es que Jesucristo vino para salvar al mundo, pero solamente son salvos los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted tiene un problema, vamos a poner una persona, está sin zapatos, y yo le regalo un par de zapatos, si la persona no lo quiere coger, no lo quiere aceptar, seguirá descalzo. Está descalzo, tiene zapatos disponibles, pero no los quiere. Así es la salvación. Está disponible para todos. Pero si tú no quieres aceptar ese regalo, no lo tienes. Dice que ya hemos sido condenados, los que no han creído. En el segmento anterior hablé de lo que es creer. Creo que se titula así mismo. ¿Qué es creer? Creer en Jesucristo. Creer es seguir sus enseñanzas. Y vamos entonces a Juan 14, el versículo 21. Juan 14 es maravilloso. Léalo completo en su casa, pero el 21 dice, el que tiene mis mandamientos, ese es Jesús hablando, y los guarda, ese es el que le ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesucristo no se le va a manifestar a todo el mundo. Se le va a manifestar solamente a los que le aman. Y los que le aman son los que guardan sus mandamientos. Si tú no conoces cuáles son los mandamientos de Jesús, ¿cómo es posible que tú los guardes? Porque el montón de gente dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo le pido, Él me contesta. No es eso, es que tienes que amarlo. Y si lo amas, guarda sus mandamientos. Y esos están claros aquí en la palabra. Por eso la gente a veces nos critican porque dicen que andamos con la Biblia bajo el brazo. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia nos enseña cómo vivir y hay que guardar unos mandamientos. Vayan a la parte donde le hablé de ley y gracia, porque muchos dicen, no, la salvación es por gracia y eso pues yo creo y ya. Eso era lo que yo creía. Vaya al segmento anterior de lo que hablé sobre creer. Ahora, ¿por qué necesitamos salvación? Porque un día todos nos vamos a morir. Nadie va a vivir 500 años, 1000 años, 10.000. Todos vamos a morir y tenemos una cita de la que no podemos escapar ante el Dios Todopoderoso. Y ese día se va a decidir cuál es nuestro destino. Ahora tú tienes la oportunidad de aceptar a Jesucristo y tener salvación. Esa es la salvación que tú necesitas. Ser salvado del castigo eterno para ir a la gloria eterna. Pero cuando conoces a Cristo, empiezas a leer la Biblia y empiezas a orar y empiezas a hacer lo que dice, empiezas a amarlo. Y cuando lo amas, jamás volverás a estar solo. Y te sentirás tan feliz que no importa lo que pase, tienes esa esperanza de que un día le verás y estarás con Él por toda la eternidad. Dios te bendiga.
Dios te guarde y espero que aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Si no lo tienes, ahí mismo haz la oración. Señor, Dios Todopoderoso, perdona todos mis pecados. Ten misericordia de mí, lávame con la sangre de Cristo. Ayúdame a ser un buen cristiano, a entender tu palabra y a vivir tu palabra. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración de corazón, tú eres salvo. Dios te bendiga.